Bueno, arrancamos Made in Paraguay como cada domingo aquí por C9N. Hoy les toca a Quita Pena, esta banda nacional, y el tema se llama Daltónico. Muy buena banda, de las preferidas de Tobías Rubín. ¿Cómo le va, mi querido Arnaldo Samaniego, senador? ¿Cómo estás? Exintendente de Asunción. Leo, un placer Gracias estar por acá en tu programa. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Por qué querés ser de nuevo intendente? Esa es la pregunta, ¿no? Sí, yo digo que volver a ese caos de Asunción. O sea, que ¿cuánto tiempo me hice esa pregunta antes de decidir? Sí. La verdad que me costó, Leo. Vos sabés que no es fácil llegar al Congreso Nacional. Sí. Para los dirigentes que hacemos carrera, es un prestigio llegar al Congreso Nacional, a la Cámara Alta. Claro que sí. Pero sin embargo, la situación ameritaba de que nos bajáramos a la cancha. ¿Y por qué? Nosotros teníamos varios movimientos ahí en el Senado que fusionamos, el de Lilian, que es Participación Republicana, el de Juana Fara, Sumando Colorado, y mi movimiento Compromiso Republicano. Fusionamos en causa republicana. Sí. Y a partir de ahí empezamos a recorrer, a escuchar a la dirigencia, en todo el país, y principalmente en Asunción, recorriendo barrios, visitando a la dirigencia, a las comisiones vecinales. Sí. Y ahí surge el comparativo de la gestión, de la última gestiones que se realizaron al frente de la municipalidad en estos 10 últimos años. Bueno, no... ¿Vos fuiste intendente de qué? 2010-2015. Ah, 2010-2015. Entonces ahí surge el comparativo y la gente decía, bueno, está un desastre la ciudad, producto obviamente de la mala gestión administrativa, financiera. Y ahí empezó a destacarse y a resaltar nuestra gestión. ¿Y por qué te digo eso, Leo? Porque nuestra gestión me permitió a mí tener un equipo de primer nivel de hombres, mujeres, valiosísimos, técnicos, profesionales, pero por sobre todo con mucho compromiso. Me permitieron que yo ingrese y salga por la puerta grande. No tuve proceso judicial por corrupción ni por otro motivo. Pero Camilo Pérez dice que vos sos parte del problema también, Arnaldo, porque vos, al ser intendente y la ciudad está como está... Sin embargo, dijo que Pues siempre él, te hago la aclaración porque yo te digo lo que él estuvo acá en el programa y siempre dice que habla bien de vos como persona. No, que a él se le había consultado a su parecer quién fue el mejor intendente, y bueno, él me mencionó, ¿verdad? Obviamente, antes que yo bajara a la cancha. Así nomás esto de Leo. No, obviamente, pero no deja de tener razón, Arnaldo, en el sentido de que vos tuviste, como vos decís, como intendente. No, por eso es importante, no, a gusto, Leo, de repente hablar de lo que uno hizo, porque la gente quiere escuchar más qué vas a hacer. Pero en este caso en particular sí tengo que comentar qué hicimos al frente de la municipalidad. Y todo es contrastable con documentos, con las mismas obras que son perceptibles a la vista. Nosotros fuimos por lejos la administración que más obras ha realizado en la capital en este trayecto democrático desde el 89 a la fecha. O sea, habíamos prometido asfaltar 1000 cuadras, terminamos asfaltando 2000 cuadras, 5% de cobertura del desagüe pluvial nomás había en Asunción. Nosotros elevamos al 28% de la calle España, Mariscal López y San Martín. No sé si vos te recordarás lo que era en los días de lluvia, Boyani, Andrade, Pozo Favorito y otras calles. Entonces, a eso sumarle el trabajo que acompañamos y coordinamos con el gobierno nacional. A mí me tocó trabajar con 3 presidentes de la República, con Lugo, con Franco y con Cartes. Y con los 3 presidentes tuvimos un buen relacionamiento profesional, en donde surgieron soluciones para muchas intervenciones. Yo no sé, a lo mejor es un autobombo decir que es del 89, ¿verdad? Pero por ejemplo, Carlos Filisola en los 90 logró hacer la terminal, por ejemplo, ¿verdad? O sea, la plaza frente al Hotel Guaraní, que para mí tendría que haberse quedado con árboles, pero bueno, se hizo la Plaza de la Democracia, que quedó como un hito. Sigue siendo, ¿verdad? Más allá que esté sin árboles, lastimosamente, pero digo nomás, me parece que ahí
No, lejos de ser un autobombo, todo es comprobable, como te digo. Ujú. Cuando yo ingresé a la municipalidad, habían 4.500 cuadras asfaltadas. Sí, Entonces ahí nomás hace el cálculo. Y de las 4.500 cuadras, casi el 80-90%, más del 80%, ya con su vida útil concluida, ¿verdad? Y te estaba comentando que trabajamos también con el gobierno central. sí. Empezamos y terminamos la primera etapa de la Costanera Norte. Mm. También acompañamos en el diseño y en el acompañamiento de la construcción del primer túnel, el de Semidey, y otras obras como empezar la modernización y la restauración del edificio del Mercado Municipal número 4, obras también muy destacadas son la recuperación de la Plaza Uruguaya. Iniciamos el trabajo del el parque Carlos Antonio Europa, que está acá. Sí. Nosotros hicimos nuevamente que recobre todo el esplendor del parque en su momento, con seguridad, con nuevo pavimento para la caminata, cancha de fútbol con pista sintética, juego para niños, etcétera, etcétera. Te quiero preguntar, perdón otras Arnaldo, cosas, porque sí. yo tengo una idea que también le comenté a Camilo. Quien gane ustedes dos, después yo le voy a traer de nuevo al programa para hablar de qué cosas más se van a hacer. Sí. Pero pues, eso pues, no ocurrió, va a ocurrir dentro de 44 días más o menos cuando sean las internas, 45 días. Te quiero preguntar más todavía, más por la parte interna política, porque ahora es como que hay honor colorado versus disidencia, ¿verdad? Porque vos lograste Oficialismo con tu fuerza, digamos, personal, digamos, imponer en el buen sentido frente a otros como era Dani Centurión, etcétera. Y ellos tienen el control, honor colorado, el control municipal y del gobierno. O sea, vos te vas a presentar contra toda esa maquinaria, digamos. ¿Cómo vas a hacer para enfrentarse a esa maquinaria? La gente sabe votar, la gente conoce el trabajo que realizamos al frente de la institución y hoy la administración hizo que nosotros nos debilitáramos como partido político. Esa fue una razón muy poderosa para que nosotros decidiéramos candidatarnos. Entonces, hay modelos de gestión. El modelo actual es el que no funciona, el que tuvo muchas desprolijidades administrativas financieras, el que permitió que la ciudad esté como está hoy, echada a su suerte, abandonada. Y bueno, pero sin embargo hay un modelo ya demostrado que hoy busca no solamente eso. Esta candidatura pone clara una bandera, la bandera de no improvisar y la bandera de no digitar. O sea, nuestra candidatura surge de las bases. Y no sin por imposición de nadie. Camilo, te tengo que mencionar nomás a él porque él dice que el 90% de las seccionales coloradas están con él. ¿Y qué hay de eso? De 45, 40 creo Che, que vamos a dijo. hablar del otro candidato y no vamos a hablar de lo Es que que nosotros tenés que queremos. responder, pues. Claro, Fernando. voy a responderte, pero yo te voy a responder nuestra hoja de ruta, el plan Es que que vos nosotros me tenemos hablaste para de la las bases, función. por eso te estoy preguntando. No, yo te venía explicando de dónde surge mi candidatura. Sí. La base está compuesta por su presidente seccional y miembros de comisión directiva, convencionales. Bueno, en cuanto a dirigencia de presidencia seccional, yo soy presidente seccional. Sí. Presidencia seccional, sí, están más en el oficialismo, ¿verdad? Por algo de motivo. Por conveniencia, me imagino. Y seguramente algunos perseguidos, presionados. Es lo que me dijo Arnaldo Vins también la semana pasada, ¿verdad? Por ejemplo, que cuando ellos asumieron, cuando asumió Santi, muchos gobernadores que entraron, digamos, por el equipo de Marito de la disidencia, prácticamente se pasaron todo al oficialismo, ¿verdad? Por conveniencia, porque son gobernadores y necesitan tener los recursos del Estado y que no le castiguen, entre comillas, digamos, ¿verdad? O castiguen de verdad. Entonces me imagino también que hay seccionales que están por eso. No, te estaba comentando, nosotros tenemos muchísimos dirigentes de base en todas las seccionales, de las 45 seccionales que hay en la capital. Miembros de seccionales, expresidentes, candidatos ya para las próximas elecciones que se van a realizar el año que viene, convencionales, en fin.
la fuerza dirigencial, la verdadera, Sí. en la disidencia, que hoy estamos, que no estamos de acuerdo con el modelo actual, oficial. Yo creo Es que muy vos tenés numeroso una el equipo, ventaja, es Hernando, muy porque vos numeroso sos el un equipo. hombre de militancia dentro del Partido Colorado, digamos. Por eso te estoy diciendo que no te estoy preguntando mucho de qué vas a hacer como ahora, porque primero hay que pasar la primera barrera, digamos. Entonces, yo Primero creo, tienen que ser candidato. claro, y yo creo que vos sí tenés, y eso se lo dije a él, vos tenés mucho más ventaja porque vos sos un hombre del partido que te has hecho vos, tu familia, tu papá, tu abuelo, Sí. etcétera. Ustedes realmente vienen de una estirpe, digamos, de seccionales. Le guste o no le guste al que pone el adjetivo seccionalero o no. Ustedes vienen de ahí. Y vos tenés una ventaja porque vos sos de militancia colorada y él es un señor que viene del mundo Es privado. como que por yo te decir. quiera competir en comunicación más o menos. No sé. Voy a hacer el esfuerzo, ¿verdad? Sí. Pero voy a traer más o menos en la sangre eso, Sí. ¿verdad? Y bueno, es así. Nosotros no hicimos en la dirigencia. Mi padre estuvo más de 4 décadas al frente de la seccional de mi barrio. Exacto. Mi hermana también estuvo al frente del partido. Y nosotros venimos de las luchas partidarias, de elecciones tras elecciones, y es justamente esa reivindicación lo que pretendemos hacer, de la auténtica dirigencia del Partido Colorado en función de gobierno, en este caso municipal, ¿verdad? Ujú. Por eso nomás bajamos de la comodidad, por llamarlo de alguna forma, No, claro. de una banca del Senado a competir por un espacio donde ya estuvimos. Y esa ventaja que vos tenés como militante colorado, digamos, vos ves que puede trascender a esa maquinaria que yo te mencionaba antes. Totalmente, totalmente. Tenemos el mismo lenguaje dentro de la dirigencia, así que la comunicación es mucho más fluida y hay un objetivo que es lavar la cara del Partido Colorado en la capital. Sí. ¿Qué son 3 cosas que vos te diferencian del otro candidato? Por decir 3, si No querés. sé. ¿Alguna No, cosa que no. vos sientas que vos tenés más que él? Yo no hablo, De poder- directa- porque- yo no hablo directamente del candidato, ¿verdad? Independientemente, porque si no, pareciera que vamos a trasladarlo al plano personal, y para nada es eso. No, ¿verdad? no es eso. Nosotros estamos... Yo le pregunté a él qué es por la diferencia de Sol de Núñez, por eso te hablo- por eso nosotros hablamos siempre de los modelos, ¿verdad? Sí. ¿Nuestro modelo cuál es? Nuestro modelo es una candidatura que, te digo, nace de las bases, Sí. nace de la gente, Sí. no de este modelo en donde se imponen candidaturas. Nosotros estamos también acompañando a un modelo de buena gestión al frente de la Municipalidad de Asunción, destacando siempre a la mejor gente para cada una de las áreas que hacen a la responsabilidad de la municipalidad, ¿verdad? Lo buscaremos seguramente, lo tenemos dentro del partido, y si requerimos de profesionales que no sean de mi partido también, como ya lo hicimos, ¿verdad? O sea, somos muy incluyentes y tenemos clara la película. Nosotros no vamos ahí a improvisar. Entonces, es el modelo de no improvisar versus un modelo diferente, ¿verdad? ¿Por qué digo eso, Leo? Porque hay circunstancias y circunstancias. Esta situación es muy especial. Acá Asunción, el Asunción ya no tiene paciencia, Asunción no puede esperar. Entonces, desde el día 1 ya hay que ejecutar acciones que hagan a las soluciones de los problemas, que solucionen los problemas que tenemos mayoritariamente aquí en Asunción en cuanto a infraestructura, gestiones, etcétera. Es que Entonces, pareciera que la gestión municipal no acompaña el crecimiento privado, digamos, que uno ve de, no sé, También. de tiendas, de shopping, de montón de gente Bueno, que hace emprendimientos, y nosotros vos en su caminás por la momento- calle y decís, pucha, pobre turista. Cuando yo veo a alguno digo, pobre tipo, ahora está pasando al lado de un shopping con un olor a, bueno, para no decir grosería, ¿verdad? O sea, realmente pareciera que no acompaña, ¿verdad? Justamente ayer tuve una buena reunión, muy positiva, con la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios, Ya. donde hablábamos de la situación y, bueno, nosotros recordamos también de que durante nuestra gestión hemos acompañado el crecimiento, la formación del centro corporativo, por ejemplo, Leo,
que nos tocó trabajar con varios empresarios, coordinar con ellos, con el mismo arquitecto González Acosta, por citar un nombre. Establecimos mesas de trabajo para facilitar, simplificar procesos y hacer que la inversión venga a la capital de manera a que se desarrolle y que pueda generar también. Pero es cierto más que la puestos de mitad trabajo. nomás pagan los impuestos, como el 45%. Y eso el resto depende. El contribuyente, una vez que perciba que la gente, que la municipalidad está prestando en tiempo y en forma los servicios como corresponde, va y honra su responsabilidad, ya sea en el pago de impuestos, tasas, contribuciones. Nosotros habíamos aumentado la recaudación o sea, los ingresos corrientes en un orden del 75% del primer año de gestión. Como también hemos reducido la deuda en un 60% los primeros 11 meses de gestión. Y así sucesivamente hasta ordenar la casa, porque siempre hay cosas que ordenar, y más todavía en una ciudad que nunca se planificó, Leo. O sea que el último trazado urbano se hizo en 1800, para tener una idea, con Félix Azara, y a partir de ahí él creció a su suerte Asunción, ¿verdad? Y ya por los 90, 2000, los japoneses, a través del Plan Z, una cooperación de la JICA, recordarás, plantea un proyecto de reordenar Asunción. Es que mira, yo estuve leyendo esta semana que hubo 30% más de importación de vehículos. No sé si entran ahí los chilerés, digamos, cosa que está bien, cada uno puede tener el auto que quiera, pero después cada vez el tránsito es más caótico, digamos, o sea, esa infraestructura pareciera que no da, digamos, la capacidad para tanto, ¿verdad? O debe haber una fórmula, yo pienso que sí tiene que haber. No, la infraestructura quedó muy atrás en cuanto a lo que creció la ciudad, más todavía, como te estoy comentando, en forma desordenada y con el desarrollo normal que se da, como las importaciones, el aumento de la importación significa que van a haber más vehículos circulando por nuestras calles, ¿verdad? Y por eso. Asunción, hoy dormimos en Asunción 500.000 personas, pero sin embargo hay una población flotante de más de 2 millones de personas, ¿verdad? 1.500.000, 1.800.000, que son las que ingresan de lunes a viernes en Asunción. Imagínate. Y en mi época, durante mi administración, teníamos los datos de que alrededor de 600.000 vehículos ingresaban. Imagínate, con un 30% más año tras año, hoy ya estará una locura. A 800.000. Permitime hacer una pausa y después de la pausa me vas a decir por qué lanzaron un comunicado pidiéndole a Nenecho que renuncie a su concejalía, porque vos hiciste un pedido en un comunicado. Ya volvemos. Bueno, me río nomás un poco, Arnaldo, porque el tema se llama daltónico, y como me hablaste de mi papá y de mi familia, yo no sé si vos sabías que mi papá era daltónico, pero blanco y negro. Hay gente que confunde los colores. Él veía en blanco y negro. Esto es una cosa que a lo mejor muchos no saben, pero mi papá veía como si fuera a ver una película en blanco y negro toda su vida, desde que nació. Como hasta los 80 más. Hasta 87 que murió, y dice que cuando él era chico en la escuela, ¿sabía vos eso, sopa? Mi papá veía blanco y negro. Él no veía colores. Y cuando él era chiquitito... ¿Cómo distinguía, por ejemplo, que él era guaraní? Y bueno, mi mamá le ayudaba en la ropa, por ejemplo, para que no haga una combinación, cualquier cosa. Y después en la escuela dice que los lápices de colores él le ponían títulos. Por ejemplo, este es amarillo, entonces era el sol amarillo. El cielo celeste, pues no iba a ser un sol lila, qué sé. Bueno, lila puede ser. Tenemos un QR, un código de QR que quiero mostrar en pantalla, que usted se puede suscribir a nuestro canal de YouTube apuntando acá al código QR TRACK directamente. Vos pones este QR y te lleva a nuestro canal de YouTube, y ahí vas a encontrar la entrevista con Arnaldo Samaneo y con todo lo que hemos hecho en el programa. Lanzaste un comunicado donde le pediste públicamente a Nenecho que renuncie, ¿correcto? A su candidatura a concejal, digo. Sí, lo hice también una vez en privado y lo hice en público, ¿verdad? O sea, que yo creo que él tiene que demostrar ante la justicia todo lo que se escucha y lo que se percibe en Asunción. No podemos desconocer que hubo un desorden administrativo y financiero como mínimo, ¿verdad? Sí. Y producto de eso, obviamente, hizo que se tuviera una mala gestión. Entonces, creo que es muy dañino tanto para él como para el partido. ¿En privado qué le llamaste o te No, cuando ocasionalmente
nos juntamos, ¿verdad? Yo en lo personal no tengo nada en contra de él, al contrario, pero sí su gestión me pareció muy irresponsable en cuanto al manejo administrativo y financiero, sobre todo, de la Municipalidad de Asunción. ¿Vos tenés, digamos, información como para decir que él, digamos, cometió algún tipo de delito o debería ir preso? No, los delitos y las condenas, bueno, eso tiene que surgir a partir de la investigación que está haciendo la Fiscalía o el Ministerio Público hoy. Sí, claro. Por eso dije como mínimo hubo un desorden. ¿Y qué pensaste del trabajo que hizo el interventor? Cuando estuvo Bueno, el tiempo es muy corto, pero No, sin yo embargo detectó muchísimas irregularidades. Sí. ¿Verdad? Ahí ¿Pudiste hablar con él realmente en algún momento? no hablé todavía personalmente con él, porque tengo buen relacionamiento, somos colegas economistas. Sí. Y bien, pero lo cierto y lo concreto es que la administración fracasó. Hay unos cuantos memes en relación a algunas frases tuyas, Arnaldo, porque vos dijiste en el 2015, ¿dónde están los baches? Depende, me sacaron del contexto, Leo. A ver, contame, por eso te quiero preguntar. Y también ¿Sabes por qué? Porque quería decirle rápido, cuando eso nosotros habíamos habilitado una aplicación, Sí. ¿verdad? Que vos enviabas, aquí hay un bache, entonces en el mapa, hoy está reflotando un candidato a concejal, Sí. pero ya con inteligencia artificial que no había en esa época. Claro. Era, en un mapa teníamos mapeados los baches y aparecía un puntito rojo ahí Sí. con cada denuncia, con cada reclamo. Y a partir de que se solucionaba, se tapaba el bache, ya pasaba la banderita verde, Ajá. ya se comunicaba. Entonces, nosotros le llegamos a ganar a los baches. Eso me dijo mi exdirector. Vos tenés que comentar a los periodistas que nosotros llegamos a ganar los baches. En la AEC, por ejemplo, salía ya, en la tapa salía el bache del día. Sí, sí, sí. Entonces, No, inmediatamente nosotros tomamos ya eso como una denuncia y a la hora de salir en circulación ya a la mañana, a la madrugada, pues ya salía a veces, ¿verdad? Pero ¿en qué Entonces, sentido te ya tenían sacaron de información. contexto, decís? Porque dijiste vos... Y me dijo, me preguntaron, ¿el bache que está allá? ¿Dónde está el bache? Le dije, le pregunté, ¿entendés? Como para decir, empezar Claro, a que te diga en decirle- qué lugar, digamos. para explicarle lo del sistema, que puede hacer su reclamo y el mapa. Bueno, lo que sí me tomó, pero cuando yo estaba votando era eso, ¿verdad? Me están hablando 100 personas ahí, entre ellos, ¿dónde está el bache? Y dije, me condenó eso. Sí. Me condenó eso, me condenó ir al gimnasio con una remera polo, entre otras cosas, ¿verdad? Bueno, pero eso te iba a preguntar después. Ya me adelanté, no mañana. Te adelantaste. No, ¿sabes qué? Es momento de aclarar cosas. Dijiste que no tenés problemas judiciales, pero ¿por qué hay un proceso que se publicó una auditoría de la empresa PKF que supuestamente en tu gestión hubo más de 28 mil millones de dólares de desvío? ¿Eso de dónde es? ¿De dónde Esa fue sale? una auditoría que se hizo, que ordenó Mario Ferrero en su momento, ¿verdad? Y que fue totalmente aclarado en la Contraloría, si no hubiese prosperado alguna denuncia. Y por eso contame, ¿qué pasó? Él hizo una No, denuncia. en primer lugar, no correspondía al periodo de tiempo en que yo ejercí la intendencia. Ya. Porque siempre estaban interinos antes, interinos después. Uno. Dos, he demostrado que los 20 mil millones de guaraníes que supuestamente dejé como deuda a la caja municipal era totalmente falso. Yo dejé 0 de deuda. ¿Y de dónde sacaron eso? Y no sé, yo lo que te estoy diciendo son contrastables, por eso le pedí por nota al presidente de la caja municipal que comente con qué deuda yo inicié mi gestión, o sea que yo heredé deuda, unos 11 mil millones de guaraníes de la administración anterior, honré el primer año la totalidad y al salir dejé 0 deudas con la caja municipal. Eso expresa una nota que te puedo hacer llegar, ¿verdad? Ajá. Además, está luego en mi página web todas Sí. esas documentaciones. Ajá. Y hablando de Mario Ferreiro, ahí es lo que te quiero preguntar, porque recuerdo que Hugo Ramírez decía que en cualquier momento le iban a sacar a él. No sé si te acordás que él hizo una declaración que nosotros le podemos sacar cuando queremos. ¿No te parece que fue un error eso de prácticamente obligarlo a renunciar a él? ¿Por qué se le puede obligar a renunciar? ¿Uno renuncia o no renuncia? ¿Se le quita? No se le quita. En este caso renunció.
Claro, pero viste que le iban a intervenir, ¿verdad? O sea, había votos para la intervención y él prefirió Y renunciar. Está bien que fue su decisión personal, es pero cuestionable o la no, ¿verdad? intervención es justamente para disipar dudas, no precisamente de la intervención puede aclararse miles de cosas si se hizo bien. Nosotros no podemos desconocer que hubo mucha desprolijidad administrativa también en su gestión, ¿verdad? Recordar que lo que principalmente se le atribuye a Oscar durante su gestión. ¿A Nenecho me decís? Sí, a Nenecho. Ah, Es justamente el tema de la cuenta única. sí. Y eso se originó con Mario. Eso se originó con Mario, ¿verdad? Entonces, fue su decisión, renunciaron. Habría que preguntarle por qué. Y yo le pregunté 1000 veces, él dice que había mayoría colorada, que le iban a sacar, que le iban a... prácticamente estaba Entonces todo hubiese cocinado, digamos. Pero entonces hubiese renunciado el primer día, ya porque el primer día ya hubo mayoría colorada, ¿verdad? Bueno, ¿crees que su gestión no fue buena? No fue buena para nada. ¿No? No. Hay denuncias de que operadores políticos en Enecho trabajaron para la campaña de Lizarela. Eso públicamente varios dijeron, ¿verdad? O sea, y nosotros hicimos incluso un programa mostrando algunas evidencias en el sentido de cómo ella tuvo tantos votos en Asunción, por ejemplo, versus el interior, digamos. No puede ser que ella siendo candidata a senadora, si vos me decís diputada, bueno, yo entiendo que se enfoque. ¿Vos qué sabés al respecto? Desconozco. ¿No crees que haya habido desvío no para...? puedo suponer, desconozco, Leo, no. ¿Pero no te llama la atención? Y pareciera que así ocurrió, ¿verdad? Yo también estaba como candidato a senador, así que mi atención era crucé por primera vez calle Última para buscar votos para una candidatura mía, ¿verdad? Yo fui 2 veces diputado, senador ahora, y recorrí y tuve muchos votos en Asunción, obviamente. Claro. En Central y en el interior, y bueno, mi concentración estaba ahí. No, digo nomás la luz después de la información. Obviamente la estructura municipal trabajó para la candidatura de Lizarela. Sí, porque yo recuerdo que hicimos hicimos un programa y vimos, ella tuvo más votos, por ejemplo, que creo que hasta que de Silvio Velar, que sí fue el senador número 1 en Asunción, y ella una completa desconocida, Sí, digamos. pero evidentemente la estructura municipal tiene su peso. ¿Y cómo se puede hacer para que no funcione más como una agencia de empleo, digamos? Vos que estuviste ahí, ¿qué se puede hacer para evitar? Bueno, durante nuestra gestión, nosotros no aumentamos la cantidad de funcionarios, entregamos con 60 menos. Tal vez fue una de las pocas administraciones que no aumentó la cantidad de funcionarios. Lo que pasa es que es recurrente también la pregunta que realizan los periodistas al respecto por la cantidad de funcionarios, ¿verdad? Sí. Pero sin embargo, yo no veo por ahí el problema. La gente lo que necesita se debe percibir que la cantidad de funcionarios son para fortalecer y para mejorar los servicios. O sea, si hay buen servicio de recolección de basura, Sí, por supuesto. si hay más orden en la ciudad, ya sea en el tráfico. ¿Cuántos funcionarios seguridad. hay en la municipalidad? Ahora, ¿sabes? Alrededor de 10.000, creo. Nosotros no es- entregamos y- con 6.700 por ahí. Y sí, y no es demasiado. Demasiado. Y nosotros cuando lleguemos, obviamente, no vamos con la mentalidad de echar, pero sí de reasignar funciones. Con eso se van a eliminar. A no ser que sea un planillero. Y si es planillero, digo, le asignan una función, no cumple, obviamente, sumario de por medio, va a tener que retirarse de la municipalidad. Nosotros no vamos a permitir planilleros. Es más, nosotros estamos queriendo hacer un nuevo diagrama orgánica de la estructura, ¿verdad? De la estructura municipal, un reordenamiento de la estructura orgánica de la municipal. Hay direcciones que superponen funciones con otras, hay direcciones innecesarias, hay cantidad de funcionarios que yo no me imagino cómo pueden, de repente, en una dependencia cuya infraestructura es una sala de 4x4, estén asignados 30, 40 personas. Evidentemente no van, o si están todo apretados ahí sin hacer nada, ¿verdad? Entonces queremos reasignar
funcione. ¿Y en la Para eso Junta vamos a Municipal descentralizar. te podés meter también o no? Porque ahí también hay una sobrepoblación de Sí, funcionarios o de planilleros. hoy sí la Carta Orgánica Municipal permite que Permite. la Intendencia intervenga en los recursos humanos de la Junta Municipal, ¿verdad? O sea que para un nombramiento en la Junta o un contrato necesariamente tiene que tener la firma del intendente, que no era cuando no era así como cuando nosotros Entonces estábamos. ahora hay 4.000 más de cuando vos estabas, quiere decir que hubo convivencia entre el intendente de turno, quien sea, y miembros de la Junta, Sí, ¿verdad? para mí es una irresponsabilidad, ¿verdad? Porque hay excelentes funcionarios en la municipalidad, te diré, Leo, que yo trabajé ahí con ellos y que hacen maravillas. Por ejemplo, le preguntaba yo cómo hacían para que funcionen los semáforos que tenían más de 30 años, ¿verdad? Y ellos eran unos genios ahí para zafar. Bien o mal, una ciudad sin ordenarse, como te dije, lo mantienen esos funcionarios, ¿verdad? Ujú. ¿Vos crees que cuántos votos necesitas para ganar en la interna? Y si hay una participación que es la que se proyecta entre 40 al 50% máximo, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de 240.000 empadronados colorados que votan el 7 de junio, que están habilitados para votar, votarían unos 120.000 Es aproximadamente. muchísimo eso. Sí, mucho. En la interna anterior, ¿cuántos votaron? Y ¿Te por ahí. acuerdas? Por ahí también fue. Sí. Y la anterior también. Y así. O sea que 120.000 necesitas la mitad, ¿no? Porque esto claro, es el que 60.000. gana. El que gana 60.000. ¿Y crees que tenés los 60.000? Tenemos. Siento que tenemos. ¿Pero qué sentís? No, ¿Qué es lo arrogancia. que sentís Y vos? se siente en la calle, Leo, ¿no? Y cuando uno recorre, cuando uno visita, la gente sale y te dice. O No sea, todo, como no te debe decir que todo. dicen, le voy a votar a este porque va bien, pero en el fondo te va a votar a vos. ¿Eso más o menos es lo que te dicen o no? También hay eso que por algo emotivo, presionado, más todavía los funcionarios públicos y los funcionarios de la municipalidad siempre son presionados. Lastimosamente ese modelo no funciona. Ujú. Gente cree que presionando puede convencer y totalmente erróneo. Y ya se ha demostrado eso, ¿verdad? Yo cuando fui por primera vez electo diputado, teníamos 2 presidentes seccionales nomás, ¿eh? Y era la misma historia. Se le perseguía y terminamos ganando. Ujú. Fui electo diputado 1 por capital, ¿verdad? En el 2008. Y yo te quiero volver a invitar si ganás, y ahí vamos a hablar de todo lo que se puede o no se puede hacer. Por eso yo te había explicado que la idea era un poco discutir más política y la cuestión interna de lo que puede pasar. Yo creo que es una elección difícil y no hay un candidato, es muy difícil, porque hay muchos que están convencidos de que tu rival, que es Camilo, tiene toda la de ganar, pero por otro lado yo también siento eso que te dije antes, y que vos tenés eso de adentro, digamos, que él no tiene, es lo que se llama el outsider, por decir, ¿verdad? O sea, y que bueno. Yo te voy a comentar una elección que vos recordarás perfectamente, ¿verdad? Porque estuviste también Sí. como protagonista. Cuando Lugo gana, Ujú. y me refiero solamente a Asunción, porque ganó en todo el país. De hecho, fue presidente de la República. Sí. Pero cuando gana, la estructura colorada llevaba los votos de Lugo. O sea que no siempre es la estructura la que gana. Ujú. Todo lo contrario pasa en Asunción. El oficialista tiende a perder siempre en Asunción. O sea que tenés una ventaja ahí vos. Ahí te estoy diciendo algo muy importante, un dato muy importante. Hiciste una encuesta última porque vi que se andan publicando cosas. No, ¿Tenés la encuesta depende de quién ordene, ¿verdad? No, ya sé, pero vos habrás a lo mejor. Nosotros hicimos algo que copiamos de ustedes, ¿verdad? La urna de libre, pero no para nuestra interna, sino para la pre-interna. Ujú. En este caso, para unir la disidencia, el mismo Dani Centurión planteó la metodología. El interés estaba de unir, porque pensamos igual, tenemos más coincidencia que otra cosa, y tenemos el mismo objetivo, que es rescatar Asunción, reconstruir Asunción y lavar la cara del partido en la capital. Y bueno, hicimos las urnas de delivery y arrojó el resultado que conocemos, ¿verdad? Que me dio a mí 36 puntos y 25 tanto a Dani como a Camilo, ¿verdad? Marito va a acompañar, Vince va a acompañar también.
Ellos hicieron un acto donde oficializó el movimiento Añetete. Tuvieron presente su líder, el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, estuvo Arnoldo Vince y por supuesto estuvo Dani Centurión. Y ahí en el fomento de Barrio Obrero se dio oficialmente el apoyo a mi candidatura. Pero van a volver en algún acto, te pregunto, si de cierre o alguna nosotros cosa. estamos trabajando, de hecho, que ya los equipos se fusionaron. Tengo 2 listas a concejales, lista 6 y lista 7. Son las listas que apoyan mi candidatura para la intendencia y estamos trabajando. De aquí voy a una reunión, mañana a caminar y así sucesivamente y con los 2 equipos. Gracias por tu tiempo, Arnaldo. Muchísimas Gracias gracias a vos, por estar con Leo, y nosotros. ojalá me puedas invitar para que hable un poco a la ciudadanía a través de tu prestigioso programa de lo que queremos hacer en Asunción para rescatarlo. Esa es Con la un idea. con un equipo que definitivamente no va a improvisar porque ya estuvo y ese testimonio de gestión es el aval de que podamos hacer muchas cosas más. Después de la pausa va a estar con nosotros el arquitecto Solano Benítez. Solano Benítez es un arquitecto paraguayo que ha ganado premios internacionales, obviamente en todo el mundo se dio internacional. Además ahora va a ser el Museo Pompidou que se va a instalar en Foz de Iguazú. Y vamos a aprovechar también, Arnaldo, para preguntarle a él Sí, sobre excelente. el Centro Histórico de Asunción que está tan caído que no te pregunté, pero como te dije, quiero dejar eso para después de la interna. Yo me vine con la idea que iba a hacer una entrevista tipo Humberto Rubín. Con Humberto hablábamos de árboles, de muchas cosas y cabe destacar, nobleza obliga, que Humberto colaboró muchísimo en la gestión y pudimos traer el galardón de ser la primera capital verde de Iberoamérica. Sí, me acuerdo, por supuesto que me acuerdo. Y a todo pulmón tuvo mucha participación. Sí, empujó muchísimo eso y la han acompañado a ustedes y muchísima gente, de verdad que eso es una de las cosas más lindas. Y a mí me preguntan siempre qué es lo que más te impresiona o te dejó tu papá, yo le digo a todo pulmón, ¿verdad? No solo el periodismo, algo que parecería obvio, pero para mí su mayor obra es a todo pulmón, sin ninguna duda. Gracias por tu tiempo, Arnaldo. Gracias, nuevamente. Después de la pausa está con nosotros el arquitecto Solano Benítez. Bueno, aquí estamos en Más en Paraguay. Les decía que vamos a estar con Solano Benítez, un gran protagonista de nuestro país, no solamente de la arquitectura, de la cultura, del arte, Herea. Estoy tan feliz de estar con él, mi querido Solano. Hola, Leito. Te saludo de nuevo así. Me alegra que no hayas perdido tus dotes de mentiroso. No. No, la verdad que sí. Bueno, Solano, decime, ¿cómo hiciste para que un elemento tan simple como un ladrillo, digamos, que parece de una construcción, de una pared para nosotros ya HP normal, Sí. pasó a ser este nivel de bienales y de museos que exponen tus obras, digamos, y parte de tu trabajo en esos museos importantes de Europa? ¿Por qué el ladrillo? La gente piensa que yo tengo un fetiche con el ladrillo. Piensa incluso que soy ladrillofílico. Y ese tipo de comentarios se pueden hacer en un programa tan respetable como este, ¿verdad? Pero en realidad, si nosotros rascamos un poco y pensamos un poco, el ser humano nunca le hizo asco a ningún material. Yo podría decirte, Leo, voy a hacer tu casa con material orgánico vivo. Y vos me vas a decir, no, yo no soy Lady Gaga o no soy Robin Williams, etcétera, etcétera. Pero si fuésemos una tribu americana en las llanuras de Estados Unidos, veríamos pasar una manada de búfalos y ahí estaríamos viendo nuestra casa, nuestra comida, nuestro vehículo de transporte, la próxima temporada es lo que nos vamos a poner, etcétera, ¿verdad? Nosotros podemos... yo te podría decir ahora, Leo, te voy a hacer una casa, pero ahora soy muy famoso, entonces yo te digo, Leo, tu casa va a tener techos de agua. Y vos me vas a decir, ¿cómo va a ser? Pero si fuésemos esquimales, nuestra casa estaría hecha de agua, de hielo, y usaríamos el hielo para protegernos del frío. Ok. Entonces la materia, en realidad, ninguna, tiene ningún atributo especial, salvo cuando nosotros a la materia le damos un cierto aire, una determinada funcionalidad según la cual nos sirve para. Y cuando nos sirve para,
protegernos, cuidarnos, albergarnos, no dejarnos a la bajo la intemperie, etcétera, etcétera. Sí. Tenemos una infinidad de recursos alrededor nuestro. Ajá. Y normalmente por razones de pensamiento, digamos. Nosotros imaginamos un egipcio o un griego trayendo grandes bloques de piedra para hacer o un templo o una pirámide, etc. Sin embargo, yo suelo decir que los ladrillos que yo uso no son ladrillos paraguayos, son ladrillos romanos. Y hago esta acepción por lo siguiente: cuando nosotros vemos, por ejemplo, la máxima obra de ladrillo que haya desarrollado la humanidad, el Panteón en Roma, un edificio que tiene una cúpula de 42 metros cuadrados, que inscribe una esfera, o sea, 42 metros de alto, 42 metros de diámetro, y uno ve la preciosidad de los ladrillos entrando y saliendo. Ese que tiene el agujero en el medio. El que tiene el agujero en el medio. Y uno dice, por Dios, lo que puede hacer un ladrillo, qué maravilla. Pero este pensamiento es para turistas. Porque si vos te vas a la planta, te das cuenta que entre el ladrillo que está afuera y el ladrillo que está adentro hay 5 metros de puzolana romana. Es decir, estos tipos usaban los ladrillos como encofrado para tomar las cenizas volcánicas, cemento Portland para nosotros, ponerla ahí, y es el cemento Portland el que logra esta maravilla. Si nosotros desde esa época hacemos un viaje, resulta ser que nuestro cemento va mejorando, y de los 5 metros pasamos a 4, a 3, a 2, después aparece de repente el cemento que se puede armar, se le puede poner varilla, entonces la necesidad de ese ancho de 5 metros ahora ya se reduce a casi nada, ¿verdad? Y hoy en día hay refuerzos como fibra de grafito, de grafeno, de tungsteno, etcétera, con lo cual vos podrías darle mayores atributos a la construcción que quieras hacer. Sin embargo, el ladrillo sigue siendo una piedra fabricada que tiene la dimensión de la mano, que está hecha para poder atajar y manejar, y que sea fácil colocarlo. Y en esa facilidad sobrevive como un elemento auxiliar de otros valores que nosotros tenemos. Entonces, lo que yo he hecho, de alguna manera, he actualizado protocolos y he actualizado raciocinios sobre disponibilidad de materiales, y he hibridado técnicas pertenecientes a otros, solo que ha permanecido el ladrillo siempre como un facilitador, porque es uno de nuestros materiales más económicos. Pero es como tu sello, Solano, es tu sello en tus obras, digamos, en tu arquitectura. Porque ha sido lo más económico y ha sido el recurso más abundante que nosotros tenemos alrededor. Pero sin embargo, sí, también ya he hecho construcciones en madera, en tierra, etcétera, etcétera. Pero claro, siempre con esta filosofía de intentar, por un lado, satisfacer las necesidades del ser humano, que no son tan complejas tampoco, ¿no? Yo creo que la arquitectura es hasta, si se quiere, una función biológica. Sí. Yo le daría el título al hornero sin ningún problema, ¿verdad? Le daría el título a cualquiera de los loros, estos que se ponen en las... Lo del hornero es brutal. Yo suelo mirar en mi casa y digo, ¿cómo hizo este pájaro una cosa tan Cuando uno es individuo, cuando uno se siente, uno busca ni siquiera una morada, uno lo que busca es una guarida, guarecerse, se mete bajo un alero, diríamos. Hoy en la ciudad un pájaro encuentra un alero, se mete ahí bajo el alero, ¿verdad? O una fiera busca una guarida, un lugar donde guarecerse. Pero cuando uno ya se empieza a pensar colectivo, uno cambia esa mirada y empieza a construir para proteger, y ese construir para proteger ya es un nido. Nosotros no somos distintos a los horneros, no somos distintos a ninguna de las otras especies. Ahora, hemos evolucionado, nos hemos amuchado, y hoy somos más de 8.500 millones de personas que con toda la tecnología que tenemos, ¿verdad?, seguimos intentando reconocernos los mismos en los otros, a pesar de que cada segundo surgen razones para discriminarnos, apartarnos, señalar al diferente porque él hace pipí parado, el otro sentado, por decir cualquier tontería. Claro. Solano, yo quiero intentar entrar en tu mente. Cuando vos ves un terreno vacío y tenés una obra, ¿qué es lo que vos ves? ¿Cómo es el proceso en tu cabeza? Hay un tema, por ejemplo, que es muy interesante en términos de arquitectura, que es siempre el lugar donde se pone la arquitectura. El lugar de la arquitectura es como que participa de una sensibilidad muy especial, ¿verdad? Porque este es el contexto, acá está la bahía, estos son las, etcétera, etcétera. Pero en realidad, el único lugar que le importa
a la arquitectura es la sociedad. Uno construye al interior de una sociedad y uno construye para mejorar la sociedad, para mejorar la relación de las personas en un hábitat mejor que le permita una felicidad mejor. Entonces, uno piensa en eso. Cuando vos te das cuenta que las recetas que nosotros hemos producido en el mundo deja a más del 30% que vive miserablemente sin posibilidad de ser atendido por este tipo de tecnología, vos decís, pero ¿yo qué estoy haciendo? Quiere decir que ya me despedí. Es como decirte, Leo, ¿cómo estás? Estoy bien, pero el 30% de mí está bastante mal. Sí. El 50% está... Pero mira mi oreja, qué linda mi oreja, digo, ¿verdad? Sí. Tratando... Bueno, si nosotros nos entendemos como seres colectivos, lo más importante es precisamente poder construir ese nido, ese proteger la vida, proteger esta vida que es tan frágil, tan corta, ¿verdad? Y dentro de la cual nosotros tenemos la responsabilidad de alcanzar la felicidad de una manera inexcusable. ¿Qué miro cuando veo? Sigo viendo eso, sigo viendo el futuro, sigo viéndole a mis antepasados y estoy viendo a los que vendrán también. Y bajo toda esa mirada, que ahí sí vos te referías a una observación cultural, me imagino, porque esa es una posición, uno no puede deshacerse de las responsabilidades de poder intervenir y poder hacer algo maravilloso con la mínima circunstancia que tenés o con la mínima oportunidad que tenés. ¿Por qué te pregunto también? Porque a mí me encanta la arquitectura. Yo tendría que haber, en mi próxima vida, ser arquitecto, o fui a lo mejor a la anterior. Me gusta mucho observar. ¿Y qué me pasa en Asunción y alrededores ahora? Veo todo parecido. Casas, dúplex, vidrio. Podés estar en un paisaje hermoso o en Luque, en la peor calle, y son todos cajones de vidrio con... Yo digo, parecen toda arquitectura de catálogo, por usar un término, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Es una moda? ¿Es más fácil? Porque lo que nosotros hicimos fue poner en el centro de la actividad social a la condición financiera. Esa es la respuesta nuestra a lo que preponderamos en finanzas. Entonces nosotros estamos haciendo una arquitectura que responde directamente a una economía cerrada, a un ecosistema económico cerrado de proveedores, de legitimación social, cultural, a partir de determinadas cosas, y todos nuestros barrios empiezan a parecerse como todas las ciudades del mundo se empiezan a parecer. Entonces vos tenías antes ciudades que eran, no sé, una ciudad capital conlleva mucha función simbólica para explicarle a la gente la importancia de todos vivir juntos y de tener nuestros dirigentes, tanto en lo legislativo como en lo ejecutivo, como en lo judicial, ¿verdad? Entonces esa no puede ser una ciudad igual. Pero sin embargo, vos te das cuenta que hay todo un afán de absoluto sin pienso, porque de lo que se trata es de sacar lo más rápido posible y de vender un producto para activar un sistema lo más rápidamente posible. Para hacer eso, la gente piensa que en la medida en que eso no ofrece ningún tipo de resistencia, es más vendible más rápidamente, adquiere un valor de mercancía. Pero esas construcciones no son arquitectura. Y eso no está diseñado ni pensado para un vivir mejor, está pensado para... para la foto, para la selfie. Ni siquiera eso, o sea, es como decir que nuestro fortalecido sistema financiero tan próspero en presencia de entidades bancarias, cuando en realidad son lavanderías, o sea, no puede ser que no nos demos cuenta y no puede ser que el resultado de eso sea exactamente eso. No es sostenible que haya una estación de servicio cada 15 metros. No es sostenible que haya tanta venta de farmacias, por más que da gusto diseñar la farmacia y qué sé yo, ¿verdad? No es sostenible. Yo el otro día entré a, bueno, no sé si puedo decir la marca, ¿verdad? Pero yo estaba saliendo de uno de estos comercios pequeños. Biggies. Y cuando me iba a la caja ya estaban construyendo un Biggie dentro del Biggie, de tan rápido que era el sistema de propagación de este tipo de cosas. Bueno, vivimos dentro de eso, ponderamos eso, y al ponderar eso, lógicamente el resultado va a ser ese. Sin embargo, nosotros seguimos teniendo condiciones que son excepcionalmente nuestras. O sea, me gusta pensar que somos iguales a los esquimales, porque los dos nos tenemos que proteger de las condiciones atmosféricas. Un esquimal no puede salir a
como nosotros no podemos salir a quedarnos al sol, nos vamos a secar en 20 minutos, y un esquimal tampoco. Pero lo que disponemos es diferente, por lo tanto... Por eso te quiero preguntar, por algo que me hablamos antes en privado, que es la culata Yobay. Y quiero mostrar algunas imágenes de la culata Yobay para que me expliques si hay una arquitectura paraguaya o eso viene de otro lado o por qué se hizo. Tenemos imágenes de la culata Yobay, ahí está. Esa es una antigua, digamos. Sí, claro. Explícame eso. Bueno, la culata Yobay básicamente es un mecanismo de habitar o una casa, una buena casa a lo Paraguay, ¿verdad? ¿Qué significa? Tener dos habitaciones cerradas, confrontadas con un espacio abierto al medio, ¿verdad? Donde se dan todas las funciones que se puedan hacer al día, todo lo que vos puedas pasar el día, el comedor, etcétera. Cocina. Incluso cuando se dan las actividades de los días de lluvia, que antes se pensaban muy claramente, se realizaban en ese lugar. Pero lo más importante es que la culata Yobay no es que corresponde hacia allá hasta la calle, no, la culata Yobay tiene una orientación precisa, que es que el lado más largo es este-oeste, de tal manera que ninguna de las paredes largas esté sobreexpuesta al sol. Tiene una condición de techo que es muy empinado, precisamente porque nosotros por observación nos damos cuenta que si el agua nos cae en la cabeza, los que todavía tenemos un poco de pelo, ¿verdad? Si nuestro pelo todavía es lo suficientemente denso, tarda en pasar de uno a otro. Entonces, acumulando, por ejemplo, paja y poniendo una paja al lado de otra y haciendo un colchón lo suficientemente grande y con una buena pendiente, el agua va a pegar ahí y no va a gotear adentro, lo cual es una maravilla. Claro. En la naturaleza... Es una postal de Milda Rivarola, de su colección también, que dice ahí culata Yobay. Ese es el ejemplo más típico. Yo estoy mirando hacia acá, pero hacia allá. Sí, fíjate la puerta que está tiene una pared que da hacia el sur, que es la que está atrás, y tiene una puerta, porque cuando hay viento y frío del sur se cierra la puerta. Normalmente se abre. El ancho de esa habitación, la culata, da para tener 2 ventanas. Y para que podamos aprovechar la constante del viento noreste. ¿Pero ahí en esa foto parece circular o...? Sí, porque es la manera de poder, como vos tenés una sola pieza, una rama de un determinado tamaño, lo que vos vas haciendo es colocando así, ¿verdad? Como si fuese un compás. Y lógicamente el resultado es ese redondeado que ocurre ahí. Fíjate que la manera de defendernos del sol, cualquier planta, cualquier árbol, ante el sol genera corteza. Es decir, la madera normalmente busca generar corteza para poder cuidar la parte mórbida interior, ¿verdad? Los animales desarrollan cuero y como el cuero no le alcanza, desarrollan pelo otra vez encima, ¿verdad? Pero si estuviese ante una situación muy expuesta, como por ejemplo podría ser ya también a la defensiva, lo que hace un animal es genera escama. Un pescado lo que tiene una serie de microcorazas que le permiten dilatarse, mover, girar, y qué sé yo, porque si estuviese todo armado no podrían ni moverse. Bueno, ahora pensá un techo, es decir, una superficie que está asoleada las 14 horas de sol que nosotros tenemos al día. Lógicamente, eso que pasa ahí va a hacer que se dilate todo ese material y se contraiga a las pocas horas, ¿verdad? Cuando llegue la noche va a volver y se va a fisurar y va a entrar el agua, salvo que sean todos elementos sueltos, como tu cabello, ¿verdad? O como las escamas. Entonces, cuando vos pones un techo de teja, lo que vos estás poniendo son pequeñas piezas para que se muevan con la dilatación y que no se rompan. Y que al no romperse puedan establecer los canales para poder salir. Y entonces, en realidad, vos lo que tenés es una superficie flexible allá arriba que hace que el agua se aleje lo más posible. Los grandes aleros producen la sombra para que el muro no se caliente, etc. ¿Y por qué comparaste la culata Yobay con el boriboril? Porque estas apreciaciones tienen que ver con una, en teoría, humildad o un origen muy modesto, como puede ser el de la pretensión de que cocinas internacionales, como podría ser la francesa, o la culinaria japonesa, o algún tipo, o la italiana, ¿verdad? Que tiene un desarrollo extraordinario, ante eso no se veía como muy interesante una simple sopa de verdura con un poquito de harina de maíz y qué sé yo. Sin embargo, cuando vos probás y desarrollás todo eso y la gente que
sabe de cocina y puede probar y dice, pero esto es una maravilla, no soy yo, no es que a mí nomás me gusta en mi barrio, sino que sale la sopa número 1 del mundo. Así siento yo que es la culata Yobay, porque no es para volver a producir y que solamente vivamos de esa manera, pero sí para poder mantener todos sus principios vivos y para poder entender que, claro, la arquitectura en esta parte del mundo ha dado inteligencias que la condición actual niega, desconoce, malinterpreta, etcétera. Por eso estamos sometidos a un proceso de degradación cultural tan elevado, ¿verdad? Porque desde el momento en que nosotros no creemos que eso sea un valor, eso es así nomás. Y ahora echarle a tu boriborí Coca-Cola, como puede ser que le echen al tereré allá hacia cuando venga con Fanta. Y qué sé yo, ¿verdad? Bueno, ese tipo de bestialidad es lo que nosotros estamos haciendo. Fíjate que cualquier TikToker hace un TikTok sobre nunca pongas una ventana de vidrio hacia el oeste en Paraguay, pero esa ventana, si está hacia el oeste, estará a la luz del sol desde las 2 de la tarde más o menos, hasta las 5. Imagínate el techo. Y vos pensás que, por ejemplo, cuando hay pocos recursos, si vos imaginás un vehículo desarrollado para África, por ejemplo, que podrían ser puedo decir otra marca, sí, lo que quieras. Las Land Rover, ¿verdad? Sí. Tenían un techo normal y 2 centímetros libres y otra chapa. Es decir, que esa chapa, que es tan caliente como la chapa de tu auto o cualquier, servía para refrigerar el auto que estaba abajo, que estaba hecho de la misma chapa, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque dejaba pasar el viento, porque había una manera de entender los recursos y un deseo de trascendencia, de una vida mejor, que hoy se aplaca con como somos tontos, vamos a usar más energía eléctrica porque es más barato comprar un aire acondicionado, la tarifa lo de Itaipú está baja, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es solo para, es igual que salir a matar mosquitos con bazooka, ¿verdad? Porque nosotros disponemos de una gran cantidad de recursos que permitirían, por ejemplo, bajar la temperatura en la ciudad. Sin embargo, nosotros construimos para hacer que nuestra ciudad sea inhabitable en los próximos años, salvo que empecemos a aire acondicionar nuestras calles también, etcétera, etcétera, con el restante gasto. Entonces, la reflexión sobre esto, y por eso me gusta llamarle Boriborí, por precisamente el estadio mundial que tiene esta modesta reflexión, es que sí nosotros tenemos valores y sí tenemos materiales. Y sí creo que la crisis en el mundo no es una crisis ni de falta de recursos, porque nada se crea, todo se transforma, tenemos siempre los mismos recursos, ni tampoco una crisis de falta de conocimiento, porque hoy se saben mucho más cosas que en la historia de la humanidad se han sabido nunca. Nuestra crisis es una crisis de falta de imaginación, porque dado que tenemos lo que tenemos y sabemos lo que sabemos, no somos capaces de inventar condiciones diferentes para ganarnos un tiempo nuevo, un tiempo bueno, un tiempo donde nos elevemos en el amucharnos, ¿verdad? Como dicen algunos, donde nos hallemos, ¿verdad? Donde nos hallemos. Permitimos una pausa, sí. Y después de la pausa quiero mostrar el proyecto del Pompidou, porque acá mi querido Solano Benítez es el encargado con otro arquitecto brasilero, ¿no? De lo que va a ser el Museo Pompidou en Foz de Iguazú. Así que aguárdame que ya volvemos. Bueno, seguimos aquí con mi querido amigo Solano Benítez. Bueno, yo digo amigo, creo que nos queremos favor. Mucho hace tantos años. Capaz que nos disfrutamos esa amistad más, ¿no? Tenemos que vernos más seguido. Solano, el Centro Pompidou de París, uno de los museos más importantes del mundo, bueno, te convoca, digamos, a vos. Para mí eso es un mensaje muy potente, creo, para nosotros como país. Sí. ¿Por qué te buscaron a vos? ¿Por qué crees que te buscaron? Si lo ponemos así en la jerga musiquera, o que era de la rock and pop y eso, con el tiempo, debido a, qué sé yo, en realidad con los currículums culturales uno no compra 1 kilo de mandioca, ¿verdad? Pero tienen una cierta validez y tienen una cierta validación. Espérame con el video, todavía no me ponga porque quiero hablar con sí. Lo que ha ocurrido a través de todos estos años, ¿verdad? Es que así como hay las bandas de culto, ¿verdad? Que vos sabés que no tienen tal vez una salida popular, así, claro, en el sentido que una gran repercusión en términos de like o observaciones, etcétera, pero que la crítica sabe
el aporte, ¿sabe? Bueno, yo he participado sistemáticamente durante todos estos años en ese tipo de eventos, con muchísimo sacrificio, evidentemente, porque ir a construir cualquier cosa en un ámbito cultural, etcétera, no tiene mayor resonancia, pero me ha permitido estar bajo la observación tanto de los especialistas de la cultura de toda Sudamérica como todos los especialistas de la cultura arquitectónica mundial. Para mí fue una gratísima novedad cuando me avisan, che, la Pompidou quiere hacer una cosa acá en Brasil y estás en una lista de 30. Se ha consensuado una lista. Yo ya quería salir a disparar, ¿verdad? Luego pasa el tiempo y se reduce a 15, a 10 y finalmente me avisan que quieren tener una entrevista conmigo cuando ya éramos 5. Y acepto ir, por supuesto, a la entrevista, me encuentro con ellos y un tiempo después me llaman y me confirman que bajo ese proceso de selección de los especialistas de arquitectura del Ministerio de Cultura de Francia y los especialistas de cultura del Ministerio de Cultura de la Secretaría de Cultura de la Gobernación de Paraná, en este caso, consensuaron que yo era el candidato que iba a poder mostrar. Ahora sí quiero ver el video contigo, que me vayas explicando paso a paso. Primero, a ver, el video, ahí está, ese es el video. Bueno, esto es espectacular porque lo que ocurre es un proceso interesante en todo el mundo, que es los museos se van achicando. En el sentido de como la producción de arte continúa, los museos se hacen cada vez más chicos y se hacen muestras sobre la base de curadorías, porque entonces se puede compartir el acervo en un lado y en otro. Entonces la mayoría de los museos, en este caso nuestra Tierra Roja, sí, la mayoría de los museos en el mundo en realidad están aumentando sus depósitos, sus acervos, pero achicando las salas y multiplicando las sedes donde se ponen, ¿verdad? En este caso, Foz de Iguazú es la segunda ciudad más turística de todo Brasil. Recibe más de 6, 7 millones de visitantes por año solo para ir a las cataratas. Sí. Entonces, si de esos 6 millones, solo un 30% del lado brasilero llegan a ir acá, eso es un bombazo en todos los términos. Ahora, Brasil tiene al mismo tiempo una cultura y una capacidad, tiene museos pero increíble. El Estado de Paraná tiene el Museo Oscar Niemeyer, son entidades que son fabulosas. Pero aún así, ellos se ponen la meta de progresar y buscan una asociación con entidades todavía más para reflexionar sobre este futuro, sobre cómo debería ser el hecho cultural en los siguientes años. Y ahí comienza, no es que te contratan para que vos hagas el dibujo, no, es totalmente tailor-made, ¿verdad? O sea, tomame 2 puntos más acá, uno más acá la sisa, etcétera, etcétera, porque estás trabajando con especialistas de primer nivel de todo el mundo, tanto brasileños como europeos, y donde vos tenés que certificar calidades como variación menor a 1 grado en la sala, como humedad más que controlada por el custodio del acervo, por sistemas de seguridad y de expansión, por todo lo habido y por haber. Así se va a ver, digamos, el museo, ¿no? Estas son las primeras imágenes. Entre estas imágenes, ya, como buena noticia, ayer hice la entrega del producto número 5. Bueno, mi contrato tenía 5 productos. Ayer se entregó la quinta. Y al final ya. Acabó el periodo. ¿Así se va a ver? Así se va a ver. Acabó el periodo de diseño. Y ahora, con lo que se hizo fue, se diseñó a nivel de anteproyecto la totalidad de la arquitectura y la totalidad de las ingenierías para poder precificar y en base a esa precificación contrastada poder llamar a la licitación de los distintos. ¿Qué superficie va a tener? El museo va a tener en total cerca de 30.000 metros cuadrados, pero las áreas de exposición tienen así cerradas, vamos a llamarle la galería, con título de galería, porque una obra de arte puede estar en el patio, en la intemperie, en cualquier lado, ¿verdad? Están en el orden de los 17.000 más o menos. Entonces casi los espacios interiores y exteriores se duplican. Ahora hay una condición que tiene este museo que para mí fue uno de los caballos así para comunicarles. Cuando yo me crié, mi viejo era diplomático, entonces mis primeros 5 años de vida los viví en el Perú.
En el Perú, en Lima particularmente, no llueve, todas las maravillas, siempre está nublado, no hay sombra, parece el país de Peter Pan puede ir ahí y se le escapaba la sombra, eso bueno. Cuando yo llego a Paraguay, con esa, bueno, la impresión del agua que cae, la lluvia, lo viendo los sapos, así que saltaba, era impresionante. Y me fui a vivir en un barrio en la periferia de Asunción, ¿verdad? Y por supuesto formamos manada, éramos un equipo que íbamos de aquí para allá volando pandorga. Y la pandorga siempre cuando se suelta el hilo es como que recorre otras distancias y a veces vos entras en un barrio que ya no es tuyo, que ya es de otra pandilla, por decirte así, etcétera. Pero la identificación de mi barrio estaba dada, vos siempre sabías cuándo estabas en el barrio, porque donde estaba mi casa estaba a 5 cuadras de 2 panaderías, tanto al este como al oeste. Cuando se acababa el olor a pan, vos dejabas de estar en el barrio. O sea, vos sabías que estabas fuera de tu territorio cuando ese olor no existía. Entonces, entre las cosas que yo indago, por ejemplo, hay ciertos aromas que son muy propios de, por ejemplo, el olor a tierra, el olor a lluvia, ¿verdad? El olor a lluvia se identifica como el petricor y está formado por una bacteria que se llama la geosmina. Y la geosmina es una reacción de ese proceso de compostaje natural y de mezcla con piedra, etcétera, que aparece luego de la activación con el agua. Y el cuerpo humano, el ser humano, es tan sensible a eso que uno puede llegar a detectar una gota de geosmina en una piscina olímpica. O sea, wow. Para que te des idea, ¿verdad? Una gota de geosmina. Entonces, y el lugar donde se pone este proyecto está en el límite, donde empieza la reserva del Iguazú. Entonces yo quería, con más razón, que no simplemente por la apariencia física, sino por algún elemento referencial de pertenencia, te diga, me siento bien porque hay posibilidad de agua, hay posibilidad de vida. Hay sea, olés la catarata también. Olés la catarata, olés el Museo de Pompidou en Foz de Iguazú, olés y pertenece a tu rango. Como yo hoy huelo pan y me acuerdo de mi barrio. Claro. O como los que saben de marketing colocan las perfumerías en la entrada de los comercios para que la gente, sin darse cuenta, ¿verdad?, empiece a circular. Es que el olfato te lleva recuerdos increíbles. Bueno, entonces, por ejemplo, me gusta contar que bueno, todos se darán cuenta porque me estaban tomando de costado, ¿verdad?, que mi nariz es bastante prominente, ¿verdad? Me gusta pensar que sí, que este lugar va a dejar una impronta no solo en términos visuales, sino que ¿Cuándo debería estar terminado? Y el nuevo contrato que estoy estudiando ahora para volver a firmar es de 2 años y medio, 3 años. Okay. Es decir que ahora estamos en el 26, 27, 28, en el 29 seguramente se estaría inaugurando. Sí. Qué maravilla. Te quiero preguntar, quiero traer de nuevo acá a Paraguay y preguntarte cuál es el edificio que más te gusta y por qué. ¿Cuál es el edificio? Vos ya me habías dicho, por eso quiero poner una foto, pero ¿por qué te gusta el Colegio Paraguay Experimental Brasil? Me dijiste, sí, ¿verdad? ¿Pero por qué? Ahí está la foto. Bueno, el Colegio Experimental Paraguay Brasil es una obra de 1950. Primero, luego, para empezar, en este momento donde todos confunden la educación con la instrucción. Ya. Y hacer que alguien sea instruido en alguna cosa que automáticamente se vuelve obsoleta, como hoy ser un técnico de DOS o de Norton de nuestra época, los primeros lenguajes de computación, etc. No sirven para nada, todo tiene una obsolescencia y una caducidad que es impresionante. Por lo tanto, nuestros sistemas de aproximarnos al conocimiento como una herramienta de valor para poder producir las alteraciones positivas que queremos, deben estar aproximadas precisamente hacia el aprendizaje, no hacia la instrucción. ¿De qué te sirve un erudito si nadie puede ser más erudito que John Google? O sea, nadie sabe más que John Google. Vos le preguntás, ¿y la banana, pero en cuánto tiempo? Y te va a decir, ¿verdad? ¿Y quiénes son los que de la barra brava de cerro? Bueno, entonces, este es un colegio experimental, desde ahí empieza. Un colegio experimental es un colegio que empieza a razonar sobre la condición de cómo debería ser el aproximarte a los conocimientos. Y no solamente eso, sino que toma lo más moderno de ese momento, porque
cuando le preguntaban a Oscar Niemeyer, el gran arquitecto brasileño que murió con 105 años, unos 10 años atrás, ¿verdad? Le decían, arquitecto, ¿a usted le gustan los materiales modernos? Y yo, sí, yo estoy usando un material nuevísimo, hormigón armado se llama. Porque el hormigón armado, nadie hace el salto hasta el Panteón. Todo el mundo piensa que el hormigón armado parece que se mezcla con las varillas, que es el concepto del hormigón. Pero si vos ves ahí, fíjate el ancho del aula, y fíjate que el aula no está entre dos paredes, sino que está rebajado el corredor del centro para permitir la circulación cruzada. Está el techo sobrelevado uno de otro precisamente para que pueda circular el aire sin problema, para poder aprovechar ese paisaje maravilloso que se ve para el frente. Tiene toda una componente vidriada, pero para que eso no esté expuesto y no te meta un calor. Fíjate la persiana que le pusieron ahí. Una maravilla eso. Es una maravilla de lo más nuevo que se tenía en esa época, mezclado con estos conocimientos y con estas posibilidades, porque en esa época no había todavía no había aire acondicionado, no se podía pensar, entonces era un edificio que estaba bien orientado, extraordinariamente construido con materiales que iban a poder durar, etc. Después le pusieron esa cadena aparentemente para desaguar el techo, porque parece que está dando el techo para que no huele, ¿verdad? Pero fuera de ese tipo de cosas, y hoy le rodearon de muchas construcciones alrededor que lo van deteriorando. Lo van deteriorando no porque yo me oponga a la intervención en estas obras, sino lo van deteriorando por la escasa calidad y por el vacío conceptual que tiene. A mí cada vez que me presentan y el señor es él es un conservador, estudió para conservar obras arquitectónicas. Yo ya saco mi escopeta, ya le quiero perseguir ya, porque para mí todo el mundo sueña con usar la traza de carbono 14, para poder identificar una pintura de no sé cuántos millones de años. Acá lo que van a encontrar es una pata de gallina en un pozo, qué sé yo, pero eso no quita que lo que tenemos tenga valor, y tenga valor en la medida en que es sostenido. Y es sostenido cuando tiene uso, y para poder usarse tiene que poder adaptarse, pero esa adaptación tiene que estar hecha con calidad, no tiene que ser una pérdida, no tiene que ser, es lo mismo que yo quiero hacerte más alto a vos, ¿verdad? Y es probable que te pongan un sombrero en la cabeza de copa, ¿verdad? Y va a parecer más alto, ¿verdad? Ahora, si yo te agarro y te empiezo a levantar y te pongo carne encima de tu cabeza, vas a tener un tumor feroz en la cabeza y no va a querer verte así, ¿verdad? Lógicamente. Bueno, eso es lo que pasa con la mala praxis, donde supuestamente la restauración es el único camino de ponderación de las condiciones previas que nosotros tenemos. Y en realidad en el Aleph Borges hace una reflexión y dice: entendí que para el poeta la razón no está en la poesía, sino en elaborar razones para que la poesía sea memorable, dice él, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que poder, más que el cómo atar las palabras, porque este solamente escribía con la A, ¿verdad? Y con la A, etc. No, tiene que poder trascender, tiene que haber razones que nos obliguen a ser mejores. Me queda un minuto. ¿Quiénes son los arquitectos en quien te inspirabas o siempre te llamaba, tanto de nacionales como de afuera? Yo creo que soy de una generación donde para decirte, yo soy de la generación de Itaipú y Yacyretá, entonces cuando yo ingresé a la Facultad de Arquitectura éramos la mayor cantidad de ingresantes históricos, ¿verdad? Y habíamos entrado 600, 700, 600 en una facultad, y había 400 repitentes y había 150 paracaidistas, o sea, esa gente que ya entraba así, que son las consecuencias, porque eso siempre estuvo, ¿verdad? En una facultad que difícilmente podía atender a 30, ¿verdad? Entonces se producían los pactos nefastos, ¿verdad? Los profesores hacían como que enseñaban, los alumnos hacían como que aprendían, ¿verdad? Y se llegaba al título, que es la consecuencia directa de todo esto que está pasando, etc. Pero cuando vos te das cuenta que cuando lo que vos usás es tu paso por la facultad como un
un lugar donde vos sos capaz de aprender determinadas cosas. No es un lugar donde es el techo, sino que es el piso de donde vos vas a comenzar a operar. Si lo que aprendiste en la facultad es tu techo, está fundido, porque la mediocridad en nuestra educación, más dada a la repetición y a la instrucción, etcétera, etcétera, no nos permite una aproximación diferente. Entonces, todo esto que a mí me pasó generacionalmente, viene precisamente de encontrar esas razones que tienen que ver, por ejemplo, con el compromiso social, con participar en mi época, qué sé yo, en movimientos hasta de iglesia, cosa que hoy ya no hago, o de sostener amistades con arquitectos jóvenes y arquitectos mayores de otros países que de alguna manera me hicieron de mentor. Y no solo arquitectos, me gusta decir que el doctor Cubilla, por ejemplo, fue un gran mentor para mí, porque me hizo ver el valor de la potencia de los pensamientos que yo estaba manejando en un momento dado, etcétera, y como él, mucha Pero gente. elegimos un arquitecto. Un arquitecto para mí en Brasil, Paulo Méndez Arrocha, premio Pritzker de arquitectura, es decir, premio Nobel de arquitectura, que yo tuve el privilegio de que él me considere, o yo considerarme su amigo, ¿verdad? Y eso para mí fue, por ejemplo, cuando nos conocimos yo tenía el pelo por acá, por ahí, ¿verdad? Y un día me dice, claro, esta es una sociedad muy pacata, Solano, y vos sos diferente, sos casi un artista, ¿se entiende? Usás pelo largo, me dice. Pero pensá esto, ¿cuánta gente nos llega a vos porque le molesta tu pelo largo? Y nosotros necesitamos que gente como vos no ofrezca ninguna resistencia a ese tipo para poder hacer lo que se tiene que hacer, para poder renovarnos. Así que, Solano, anda y cortate esa mierda. Claro, Pablo, ¡pras! Y nunca más, ¿verdad? Se acabó. O sea, yo puedo decir que un premio Nobel de arquitectura es mi estilista. Solano, gracias por tu tiempo. Gracias por estar con nosotros. Oleito, me faltó miles de preguntas, así que te voy a tener que volver a convocar porque la verdad que da para un podcast. Nos vemos la próxima semana. Chao. Reglas son menos atractivos.